Muchas gracias por la invitación y bueno, ha sido súper agradable encontrarme con hartas colegas que no veíamos hace tiempo y que habitualmente nos encontramos en eventos. Voy a hablar, en realidad es muy amplio el tema, o sea, esto da para hablar una tarde completa, porque dentro de la definición de niños con necesidad, niños y adolescentes con necesidad especial en salud, en general, entra todo aquel niño o adolescente que tenga requerimientos altos de distintos especialistas, que necesita ayudas técnicas, que tenga mayor riesgo de hospitalizaciones, pero entonces yo me voy a abordar netamente en parálisis cerebral y qué es lo que hay de nuevo un poco, ¿ya? Porque estamos muy apegadas a las curvas de Brooks, pero parece ser que no serían tan adecuadas en toda la población con PC, ¿ya? Entonces, yo creo que voy a tocar, en realidad voy a tocar más ese tema, pensaba abordar síndrome de Down, pero la verdad es que nos da mucho el tiempo, ¿ya? Entonces, como la definición es aquella que yo les comentaba, ¿cuál es el problema de los niños con necesidad especial en salud que tienen mucho más riesgo de hospitalización? Y también el otro día me tocó hacer una clase de los conflictos éticos en relación a estos chiquititos para un curso latinoamericano de bioética. Y al ser un grupo tan vulnerable, también hay tiene mucho que ver los cuidados paliativos, y dentro de estos cuidados paliativos también tiene que ver mucho qué pasa con el aspecto alimentario. Entonces la verdad es que son un desafío bastante alto este grupo. No hay estadísticas tan recientes, ¿ya? Pero lo que se cree es que más o menos alrededor de un 6%, un 5,8% de los niños presenta algún grado de discapacidad y que el 55% de ellos de larga duración o permanente. Larga duración se considera sobre un año, pero en general la gran mayoría va a ser permanente, ¿ya? Y como les mencionaba, acá se considera dentro de este grupo respiratorio, sistema nervioso, malformaciones, ¿cierto? Sistema digestivo, cardíaco, geniturinario, por lo tanto es muy amplio, y muchos de ellos tienen muchas comorbilidades además. Eh, entonces, a nivel internacional, esto es un metaanálisis que abordó alrededor de 54 países. Ellos encontraron una prevalencia entre 13 y 19% de cada 1000 nacidos vivos. Entonces yo, la verdad es que entendiendo que esto es un grupo muy heterogéneo, como les mencionaba, voy a abordar parálisis cerebral. Esto eh, también incluye algunos de los estudios que nosotros hicimos en niños con PC y también cuadra muy bien con lo que ustedes van a ver en clínica. La definición de parálisis cerebral también, es decir, hay varias, pero en general todas convergen en lo mismo, que se caracteriza por una condición que involucra el desarrollo neurológico y que afecta el tono muscular, movimiento y habilidades motoras. Entonces, muchas de las condiciones que tienen estos niños, de las comorbilidades que tienen estos niños, son consecuencia de esto, ¿ya? Por ejemplo, un niño con espasticidad, en donde hay rigidez muscular y están en pleno crecimiento de plasticidad ósea, va a generar muchas deformaciones óseas, ¿ya? Por ejemplo, si uno ve a nivel, ¿qué pasa a nivel estomatognático? Hay alteraciones, por ejemplo, de mandibulares, de cierre bucal, que va a generar mayor dificultad en el tema, en la parte alimentaria y mucho mayor riesgo de aspiración, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, muchas de lo que uno ve en estos niños tiene que ver con la alteración del tono muscular. Otra cosa que también se ha visto es que el daño que va a generar esta parálisis muscular habitualmente ocurre durante los primeros 2 años de vida. ¿Ya? Tenemos epidemiología a nivel nacional y a nivel internacional y coinciden más o menos en cuanto a lo que tiene que ver con incidencia, que va de 2, a nivel internacional lo cerraron en 2 de cada 1000 nacidos vivos, y a nivel nacional va entre 2 a 2,5 por cada 1000 nacidos vivos. Y otra cosa que coincide es que dentro del grupo con parálisis cerebral hay más hombres que mujeres, ¿ya? Ahora, esto también tiene que ver con que en los nacimientos prematuros, uno de los grandes factores de riesgo de comorbilidad es el sexo masculino, ¿ya? En ese sentido tenemos una ventaja nosotras. Naturalmente, los niños que nacen de embarazos múltiples también tienen más riesgo de tener algún problema durante el parto que va a generar esta consecuencia. Por ejemplo, las hemorragias interventriculares son algunas de las que van a causar parálisis cerebral, la hipoxia,
nosotros en nuestro estudio de parálisis cerebral, la verdad es que coincidió plenamente con la literatura internacional, en donde la primera causa de parálisis cerebral es prematuridad y restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, ¿qué pasa con la restricción del crecimiento intrauterino? Los pequeñitos que nacen, por ejemplo, de 34 semanas o 35 semanas, uno dice, por semana gestacional la verdad es que no habría riesgo. Pero el problema es que nacen de 800 gramos, 1100 gramos y se comportan tal cual un prematuro extremo. Entonces, desde ahí no tenemos que mirar solo la semana de gestación, sino que tenemos que hacer la unión también en cuanto al peso de nacimiento. La segunda causa es asfixia o trauma del nacimiento. El otro día vi el caso de un chiquitito que justamente demoraron un poco la cesárea y tenía una circular triple el cuello y se le generó una encefalopatía, ¿ya? Por lo tanto, esta también es una de las grandes causas, y de ahí van disminuyendo las causas, accidentes vasculares cerebrales, que también pasan más en prematuro, anormalidades cromosómicas, las menos en general podrían ser las hipoglicemias porque se están manejando bastante bien, ¿ya? Otra cosa es que la prevalencia en países en desarrollo de parálisis cerebral es un poco más alta que en países en desarrollo, pero esto tiene que ver con las intervenciones en neonatología, ¿ya? Esencialmente. Y es la prevención justamente de alteración a nivel neurológico durante la estadía en la UCIN o en la neonatología. Ahora, dentro de lo que nosotros vemos en los niños con parálisis cerebral, 1 de cada 4 niños no puede hablar o no logra comunicarse bien. 1 de cada 4 niños no logra caminar bien de manera autónoma, ¿ya? 1 de cada 2 tiene algún grado de dificultad intelectual. En general, ¿cuándo va a ver esto? Es cuando están en los grupos más severos, ¿ya? Tú puedes ver a un niño de grado, una PC grado 1, va a entrar por la puerta, tú vas a notar ni una diferencia, pero sí vas a notar diferencia en términos de rendimiento académico, mayor tasa de déficit atencional, por ejemplo, ¿ya? Y 1 de cada 4 tiene epilepsia, y esto lo que marca finalmente un alto consumo de anticonvulsionantes que van a generar un riesgo nutricional también. Ahora, de los problemas alimentarios que presentan este grupo de niños, muchos de ellos presentan dificultad para la deglución y en el primer año, en los primeros meses, dificultad para la succión. Cabe destacar que habitualmente el diagnóstico de PC se hace alrededor de los 2 años, aunque la sospecha, la verdad es que se tiene desde el alta de la neo, ¿ya? Entonces, uno de los signos de alerta es la dificultad de la succión, rechazo a la comida por dificultad, regurgitación, vómitos postprandiales, que ahí les voy a explicar un poquito de qué se trata, ¿ya? Problemas de cierre bucal, que está asociado, ¿cierto?, a muchas veces alteración del tono muscular, sobre todo temporomandibular, y la apertura disminuida de la boca y mal control de la lengua también, ¿ya? Entonces, todas estas características generan que ellos sean un grupo de riesgo nutricional, sobre todo grado 3, 4, 5, ¿ya? Este es uno de los estudios de las publicaciones que nosotros hicimos desde el estudio, y también tiene que ver con que el riesgo nutricional se va a ir a asociar a déficit de micronutrientes. La vitamina D, como hemos visto en Chile, déficit mucho, ¿ya? Alta frecuencia de déficit, pero en estos niños es peor. Y es peor por 2 motivos esenciales. Uno tiene que ver con el uso de anticonvulsionantes que van a inhibir la absorción, ¿ya? Y que a la vez la cantidad de anticonvulsionantes van a competir por ciertas enzimas que van a convertir, ¿cierto? Van a ir a activar la vitamina D. Entonces hay doble problema aquí. Y el otro motivo tiene que ver netamente también, como casi la gran mayoría de los chilenos, con la poca exposición al sol y un consumo disminuido de vitamina D. Ese no es reloj, ¿cierto? El tiempo que me queda, ya. Sí, dije, está rara la cosa. Entonces, sí, se ve. Entonces, lo que queríamos nosotros decir en este gráfico, ¿cierto? En este recuadro, es que del grupo de niños que nosotros evaluamos, en general, un alto porcentaje de ellos tenía insuficiencia de vitamina D. Y que si ustedes se fijan, en general la vitamina D más baja va a estar en aquellos niños que están con parálisis grupo 3, 4 y 5, como les mencionaba.
que aquellos que están con sonda nasogástrica y gastrostomía también van a tener, no, perdón, los que están con alimentación oral tienen un poquito más que los que están con sonda, y esto tiene que ver por los tipos de fórmulas que se usan cuando usan sonda o gastro, ¿ya? Cuando están con alimentación oral se asocia también a los tipos de alimentos que se están entregando, ¿ya? Ahora, no podemos generalizar que todos los niños con PC tienen desnutrición, al menos en nuestro grupo, gran parte de ellos estaba bien de peso, ¿ya? Siempre y cuando fueran evaluadas con las tablas para PC, pero como vamos a hacer, obviamente han habido algunas controversias respecto a eso, ¿ya? Los exámenes de laboratorio, por ejemplo, ferritina, albúmina, no tuvieron mayor alteración, ¿ya? En general, si nosotros los vemos, hay algunos que tienen baja, pero que esencialmente se asocia a la gravedad del cuadro, ¿ya? Entonces, dentro del riesgo nutricional nosotros podemos ver algunos que son netamente nutricionales, alteraciones gastrointestinales, hay mucha constipación, pero que se asocia obviamente a la alteración muscular, a la poca reactividad del piso pélvico, ¿ya? Y dada la constipación, lo que no sale, siempre digo, lo que no va por abajo va por arriba, entonces también hay mucha alteración del peristaltismo y del vaciamiento gástrico. Por lo tanto, también hay mucho reflujo, y este reflujo incide en la broncoaspiración. Y de ahí asociamos a mayor neumonía, bronconeumonía y mayor deterioro nutricional. Ahora, hay una cirugía que es Nissen, que es una cirugía antirreflujo y que habitualmente se hace cuando se instala la gastro, y que la verdad es una muy buena solución, pero no es para todos los niños, ¿ya? La interacción droga-nutriente, como les mencioné, mientras más anticonvulsionantes usen, nosotros en este estudio vimos que la gran mayoría del grupo 4 o 5 usan hasta 5 anticonvulsionantes, inhiben vitamina D, inhiben B12, ácido fólico, hierro, calcio, y además se asocia mucho al uso de inhibidores de la bomba de protones, o también a protectores de la mucosa gástrica, y estos que van a inhibir también factor intrínseco y absorción de vitamina B12. Entonces la verdad es que lo que se sugiere es que estos chiquititos tengan evaluaciones de parámetros bioquímicos al menos una vez al año para justamente ir viendo las suplementaciones, ¿ya? Los aspectos, la necesidad de soporte para alimentación también va a ser uno de los grandes problemas, sobre todo por un tema económico, ¿ya? Y que también hay un tema de percepción, que los papás muchas veces dicen, no, es que la gastro es complicada de usar, siento que el niño no disfruta, siento que no siente los sabores. Entonces también hay algunos aspectos culturales y que ahí uno como nutricionista tiene que ir educando. Hay varios estudios que hablan que sin duda las fórmulas poliméricas son bastante completas, y algunas que contienen probióticos, que contienen pectina, que mejora bastante la constipación, hay algunos que contienen hasta probióticos, por lo tanto va a mejorar también la microbiota que está alterada en estos niños. Entonces, hay algunos estudios que dicen que a pesar de que la fórmula polimérica es muy buena y va a lograr cumplir los requerimientos, cuando los padres logran dar papillas, se involucran mucho más en la alimentación y la sensación de bienestar de ellos es mucho mayor. Y cuando nosotros tenemos un buen cuidado del cuidador, vamos a tener un niño bien cuidado, ¿ya? Entonces, desde el punto de la salud mental se ha visto que la papilla no es tan mala, ¿cierto? Que sí la podemos hacer segura, que sí la podemos hacer adecuada, porque a mí lo que me ha tocado ver con pacientes es que la papilla para un niño de 15 años es la misma que para un lactante, con la cantidad de gramos de carne, y eso está mal, ¿ya? Entonces tenemos que ir viendo qué French tiene la gastrostomía para saber realmente cuánto soporta. O sea, un French 16-18 la verdad es que soporta bastante bien una papilla más o menos contundente, ¿ya? Entonces hay que ir adecuando las papillas también a los contenidos de acuerdo a la edad del niño. Desde el punto de vista no nutricional, también el tono muscular puede ser que aumente un poco el gasto energético basal, ¿ya? Y sobre todo hay algo que pasa cuando comienza la pubertad en estos niños, que se altera todo. Me ha tocado ver casos que parte la menarquia y aumentó la hipertonía, por lo tanto aumentó el gasto, bajó de peso. Entonces es una de las cosas que puede alterar también el estado nutricional. Tienen un estatus oxidativo bastante alto, por lo tanto, desde ese punto de vista tenemos que ir viendo cómo va a nivel inflamatorio, cómo se comportan. El desarrollo, alteración del desarrollo psicomotor, indudablemente,
hay alteraciones, va a ser mucho más dificultoso una alimentación adecuada. Muchas veces tienen problemas de hidratación y que se asocia a la dificultad en comunicar las necesidades y, bueno, intercurrencia, mucha intercurrencia. Estos niños se pueden hospitalizar 7 veces por año fácilmente. Muchos de ellos, en nuestro estudio al menos el 60% de ellos había tenido alguna fractura. Ya acá es insuficiencia alimentaria, entonces el gráfico lo que indica es que, por ejemplo, la vitamina D, un 87% de ellos no logra cubrir vitamina D a través de la ingesta, un 71%, 70.9% no logra cubrir folatos, que en general los lípidos van a lograr estar cubiertos, la B12 igual, pero hay problema absortivo. Entonces muchas veces lo que nosotros analizamos desde la alimentación tenemos que considerar que está interfiriendo con la absorción y con la utilización de esta, ¿ya? En cuanto a las proteínas, la verdad es que no están mal, ya un 20%, que es súper fácil de arreglar. Y esto, habitualmente las proteínas son a base de lácteos, ¿ya? Entonces ahí uno igual puede arreglar alguna cosa. A nivel internacional, ¿qué es lo que se ha visto? Este es un metaanálisis, una revisión sistemática también en metaanálisis, que en general un 40% puede tener un peso inferior a lo normal, pero aquí también es importante considerar la composición corporal, ¿ya? La última guía respecto a los niños con alteraciones neurológicas dice que no podemos guiarnos solo por el peso, que el peso de edad sí nos sirve como una red flag, o sea, como una bandera roja respecto riesgo de morbimortalidad, pero que sí tenemos que incorporar la composición corporal, ¿ya? Entonces, dicho eso, si ustedes ven netamente acá, tiene que ver la frecuencia de niños con parálisis cerebral, el nivel socioeconómico de los países en el cual fue hecho, mientras más pobre, más desnutrición vamos a tener, mientras más tasas de parálisis cerebral también, mientras más intercurrencias vamos a tener más desnutrición. Entonces nosotros como país no estamos tan mal respecto a esto. Yo diría que estamos bastante bien respecto a la literatura internacional, ¿ya? En cuanto al crecimiento, efectivamente no los podemos, en cuanto a talla, composición, no es tan, lo podemos comparar con población general, entendiendo que este es un estándar, sería nuestro gol estándar, pero también tenemos que tener algunas consideraciones, ¿ya? Estos chiquititos presentan menos factores de crecimiento, menos IGF-1, menos Bindin3, menos hormona del crecimiento, por lo tanto va a haber una alteración en la tasa de crecimiento. Y también tenemos que considerar que mientras más grave es la parálisis cerebral, más déficit, por ejemplo, de hormona del crecimiento vamos a tener. Entonces vamos a tener niños más pequeñitos. Y eso es lo que se critica de las curvas de parálisis, que estas curvas de parálisis nacieron de un cuadro patológico. Por lo tanto, lo que nosotros deberíamos tratar de llevar es de llevar a estos niños un crecimiento lo más parecido posible dentro de lo que, digamos que de su propia naturaleza de ejes de crecimiento a la población general. Acá solamente para mostrarles que los factores de crecimiento son bastante distintos entre la población con PC, que es por ejemplo el basal de hormona de crecimiento 1.2, a la población general que es 3.56, o sea, hay alrededor de un 63% de diferencia, sobre todo entre los grupos. Acá pasa lo mismo, mientras más grave, menos circulación de hormona de crecimiento y menos factores de crecimiento, y IGF-1, por ejemplo, el binding, mientras más también es mejor. Entonces tenemos que considerar eso. Otra cosa, al momento de evaluar, sí tenemos que considerar desarrollo puberal, pero tenemos que considerar que el desarrollo puberal es más largo, ¿ya? Parte a la misma edad, por ejemplo, acá si nosotros comparamos las encuestas de niños con parálisis versus nanes, uno puede decir, sí, el Tanner 2 está bastante parecido, no hay tanta diferencia, o sea, podemos decir que en las niñas, en la población en general incluso podría ser un poquitín después, ¿ya? Pero cuando nosotros llegamos al Tanner 4, efectivamente hay una diferencia bastante importante entre ambos grupos, ¿ya? Y esto tiene que ver con lo anterior, que tiene que ver con los factores de crecimiento, ¿ya? Entonces igual lo tenemos que considerar. ¿Qué recomiendan entonces la guía? Bueno, evaluar al menos una vez al año, ¿cierto? Aquellos parámetros bioquímicos que estén asociados a estado nutricional. Función hepática tiene que ser evaluada por la cantidad de medicamentos que toman, ¿ya?
y esto nos va a dar al menos una base para saber qué suplementar, porque como en cualquier población no podemos suplementar todo a pasto, simplemente tenemos que ver los riesgos y aquello que esté efectivamente baja. Otro problema que vamos a tener es la evaluación de la talla, sobre todo, por ejemplo, hay niños que tienen escoliosis muy grande y que es súper difícil de evaluarlos por la talla en tallímetro, ¿ya? Entonces se hizo un estudio que trató de comparar o ver la validez entre una medición y otra, y lo que finalmente concluyeron los autores es que no son tan malas las mediciones por segmento siempre y cuando se usen las ecuaciones que sean correspondientes a la edad, ¿ya? Entonces, lo que se vio también es que hay una variabilidad de medidor, ya inter e intramedidor de un 1 a un 2%. ¿Cómo se soluciona esto? Haciendo muchas mediciones, ¿ya? O sea, en general lo que yo debería hacer siempre en un niño es medir 3 veces y sacar el promedio, pero para yo estar muy adiestrada se ha visto que tienes que hacer alrededor de 400 mediciones. No importa que sea en ti mismo, ¿ya? El asunto es que tú te adiestres en usar los instrumentos, ¿ya? Esa es como una de las cosas que decían los autores, pero que, o sea, este autor, Japala, dijo finalmente, sí, ¿saben qué? Usen esto antes de estar midiendo al ojo, ¿ya? Y lo otro es que mientras más grande es el niño, tienes más posibilidad de equivocarte. Entonces trata de repetir las mediciones. ¿Cuáles serían nuestras banderas rojas? Las banderas rojas son peso edad menos 2 desviaciones estándar, pliegue tricipital, esto respecto a población general, ¿ya? Según OMS, si tenemos un niño con menos 2 desviaciones estándar de peso edad, alerta roja. Si tenemos un pliegue tricipital menos de percentil 10, alerta roja. Y área muscular del brazo, alerta roja. Por eso que tenemos que considerar todos los indicadores, ¿ya? Ahora, ¿en quiénes vamos a tener más alteración del peso? En los niños con uso anticonvulsionante, un 84% más de riesgo. Niños con disfagia, o sea, si hay un niño con disfagia tenemos que hacer intervención, ya de 4 veces más harto, mientras más grave también, mientras más severa la PC también va a haber mayor riesgo, y presencia de gastrostomía, pero la presencia de gastrostomía en sí misma no es el riesgo es cómo se infunde la alimentación, qué se les da a los niños y que esté bien estimada la cantidad de alimentos que se les debe dar, ¿ya? La composición grasa también tiene que ver que a mayor gross motor, que es más severo, también vamos a tener menos grasa corporal, y la gastrostomía, pero tiene que ver con lo que yo mencionaba antes. El área muscular braquial pasó exactamente lo mismo, ¿ya? Y las niñas, aquí tenemos que vigilar más las niñas porque tienen más riesgo de disminución de masa muscular. Ahora, ¿por qué es tan preocupante esto? Porque mientras mejor estado nutricional, más normal va a ser la vida dentro de lo posible en estos niños, mejor calidad de vida de los papás, mejor sociabilización, mejor incorporación a colegios, porque ellos sí pueden ir al colegio, ¿ya? Y menos visitas médicas, y eso es súper importante, menos hospitalizaciones, menos costo, ya independiente que se atienden en un hospital por FONASA, esos costos públicos, en donde nosotros también tenemos que ser responsables, ¿ya? Ahora, ¿cómo los evaluamos? Las curvas de Brooks sirven, ¿ya? Pero tenemos que tratar de llevarlos al crecimiento más parecido a las curvas OMS. Ay, perdón, ando con alergia, ¿ya? Sí, se me va a caer, se me va a caer, en algún momento puede tener que sonar. Perdón, es que la alergia es terrible, además que hoy día lloré porque mi hija es su último día cuarto medio. ¿Ya? Sí, entonces lloré como 10 minutos en el auto. Estas son las curvas. Acá algo que a mí me gusta es que es súper fácil ver el riesgo nutricional, porque está en la zona roja, ¿ya? Entonces todo niño que tiene un peso de edad que cae en la zona roja, consideramos al tiro bandera roja, ¿ya? No es tan difícil, es bastante como útil. Lo que sí, muchas veces los estudiantes se equivocan en la clasificación del grupo. Entonces evalúan a un niño que está en un 5B, lo evalúan con un grupo 1 y sale súper hiper desnutrido. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que cuidar y recalcar mucho, ¿ya? Ahora, ¿qué será lo mejor para ellos? Acá se hizo un estudio en donde se analizó el índice kappa. El índice kappa es como un índice de concordancia, mientras más cerca al 1, mejor, ¿ya? Y la verdad es que en las curvas CDC
no sería tan apto sobre todo para... ay, muchas gracias. Me trajeron un fajo de servilletas por si acaso. En las curvas CBC la verdad es que no habría, lo único que habría concordancia en el tamizaje de los niños obesos, ¿ya? Con PC incluso, ¿ya? Del resto de los indicadores, si ustedes ven, también lejos del 1. Entonces, por eso que hay algunas cosas que se han ido revisando de nuevo, ¿ya? Los pliegues cutáneos, si nosotros no tenemos factores de corrección para niños con PC, la verdad es que vamos a subestimar, ¿ya? La cantidad de grasa. Gurka hizo un estudio en donde en este gráfico analizó el DEXA con los pliegues, sin hacer nada, sin factores de corrección, sin ni una cosa. Y la verdad es que salió la concordancia bien bajita. Sin embargo, cuando entre el DEXA y los pliegues, cuando usó unos factores, la verdad es que logró haber concordancia, ¿ya? Entonces, los factores son estos de acá. Sobre estos factores nosotros tenemos que hacer corrección cuando una vez que ya tenemos los pliegues estimados, ¿ya? Por ejemplo, si es niño o si es más severo el gross motor, 3, 4, 5, si el niño es afrodescendiente afroamericano, si es que está con la pubertad, si es post-puber, ¿ya? Tenemos que ir considerando los factores de corrección y en la nueva guía efectivamente dicen sí, tomemos los pliegues pero con los factores de corrección, ¿ya? ¿Por qué? Porque es distinto un niño que con peso edad tenga un área muscular baja y que tenga un área grasa normal. En uno de los estudios nos aparecieron niños con hiperinsulinemia, ¿ya? Y con dislipidemia, siendo niños con PC. Entonces igual tenemos que tener cuidado con las alteraciones metabólicas. Respecto a los requerimientos, la verdad es que hay muchas alternativas, pero en general tenemos que considerar el tono muscular y el tipo de actividad física que hacen, ¿ya? En general yo recomiendo esta, que es el gasto basal, se calcula por Scofield, y aquí tú le vas agregando por tono muscular y también por actividad, dependiendo si es silla de rueda, ambulatorio, si la silla de rueda es autónoma o no autónoma, y el crecimiento, que es si ustedes ven, es un crecimiento deseado, ¿ya? Esta meta uno dice ya le voy a dar, necesito que crezca 10 gramos por día para que al menos sacarlo de la zona de riesgo, ¿ya? La verdad es que no sé si me gusta tanto y en general la guía tampoco la recomienda tanto, porque es como un poco ambigua y sobreestima mucho. ¿Qué pasa con la estimación de proteína? Nivel seguro de ingesta, pero cuando hay úlceras de cúbito se estima sobre un 1.5 gramos por kilo, ¿ya? Y en los niños desnutridos o con riesgo de desnutrición, tratarlo como niño desnutrido, 2 a 2.4 gramos por kilo, ¿ya? Y en cuanto a los líquidos, asegurar la ingesta, porque como les mencionaba, tienen tendencia a la deshidratación, y esto lo avaló un estudio en donde justamente analizaron las tasas de salivación. Porque uno dice, pero si estos niños salivan, ¿cierto? Pero salivan porque no tienen un apropiado cierre bucal netamente, no porque estén sobrehidratados. Esta es la guía, les dejé ahí bien la bibliografía porque les puede ser de utilidad, y entender que el objetivo de la intervención nutricional es asegurar una mejor capacidad fisiológica y funcional, o sea que dentro de sus posibilidades estén lo mejor posible, ¿ya? La evaluación debe ser realizada por un equipo disciplinario. Hubo alto acuerdo entre los expertos que en la antropometría no se debe considerar solo el peso. También hubo alto acuerdo que no se recomienda el uso de curvas específicas. Aquí hubo bajo acuerdo, por eso les decía que es un poco controversial, entonces tratemos de usar ambas, sobre todo en talla edad, ¿ya? ¿Qué deberíamos hacer? Antropometría cada 6 meses por lo menos, ¿ya? Y control de micronutrientes una vez al año, y esto hubo muy alto acuerdo, y hay varios. Por ejemplo, el uso de micronutrientes de acuerdo a los RDI hubo mucho acuerdo, porque no podemos estar suplementando a pasto, ¿ya? Entendiendo que estos chiquititos tienen alto uso de farmacología. Y terminé en el tiempo, ¿ya? Perfecto. Muchas gracias, ese es mi Instagram. Voy a empezar a agregar contenido de esto.
Muchas gracias, Cecilia, entonces, por su excelente presentación. Y para continuar con la mesa, abordaremos otro desafío nutricional dentro de esta etapa de vida, que son los trastornos restrictivos de la alimentación. Para presentarnos este tema, invitamos a la doctora Jimena Vázquez, quien es pediatra y nutrióloga de la Universidad de Chile, profesora asistente de la carrera de nutrición y dietética de la misma casa de estudios y cofundadora de Feeding Clinic Chile. Hola, muy buenos días todavía. Sí. Les agradezco la invitación a esta jornada. He sido otra vez invitada, así que se los agradezco. Me encanta estar con ustedes y espero poder darles algunas directrices porque este es un tema difícil principalmente porque todavía no hay definiciones y hay poca evidencia. Poca evidencia en las áreas que nos corresponden a nosotras, nutrición, y también poca evidencia en lo que corresponde a herramientas de alimentación. Por lo tanto, muchas de las definiciones tienden a ser amplias y nos limitan en cuanto a cómo atravesar el tratamiento de estos pacientes. Entonces, voy a comenzar con algunos conceptos como algunas definiciones, antecedentes y factores de riesgo. Traté de revisar algunas trayectorias en crecimiento y desarrollo, todas las clasificaciones que se han planteado desde el año 91 en adelante, qué deficiencias nutricionales se han podido establecer fehacientemente en distintos grupos y algunos asuntos generales y bien generales de la estrategia de manejo para estos niños. Cuando me imagino los problemas de alimentación en pediatría, me imagino este paraguas. ¿Por qué? Porque este paraguas tiene o alberga sobre el paraguas o bajo el paraguas principalmente una serie de, perdón, ay, la siguiente aquí, ya. Una serie de conceptos. Todos estos conceptos están dentro de los posibles problemas de alimentación en pediatría y en esta cobertura entonces algunos autores han tratado de facilitar la comprensión y poder llegar a algo llamado dificultades de alimentación y entonces decirnos que las dificultades de alimentación pueden ser dificultades alimentarias que van en cierto sentido como un nivel leve de severidad y que en la medida que pueden ir avanzando y generar trastornos de alimentación propiamente tal. Entonces ahí ya se nos empieza a complicar los conceptos, cuál de ellos significa cada cosa, y aquí yo les mostré todo lo que hemos escuchado o visto o leído en los distintos artículos y que puede ser confundidor a la hora de poder entender cuál va a ser el tratamiento. Entonces voy a partir por el paraguas, hablando de un consenso último en el año 2019, que no ha sido aprobado por todas las organizaciones, pero que me parece bastante útil, porque nos dice que las dificultades de alimentación, que posteriormente podrían llegar a ser trastornos, se definen como una ingesta oral que es alterada, que no es apropiada para la edad, pero donde se asocian tanto alteraciones médicas, de la nutrición, de la alimentación y sus herramientas, y también pueden confluir conceptos que tienen que ver con la disfunción psicosocial o trastornos psicosociales. Entonces, esta definición tiene un asunto muy importante porque en las definiciones previas siempre estaba pensado desde una visión única de una disciplina. Y en este punto, cada disciplina entonces abordaba el problema desde su visión y aportando entonces su aproximación desde esa definición. ¿Y qué ocurre? Que con esta podemos hacer una interrelación y ser mucho más multidisciplinaria. Y es así, por ejemplo, que en este esquema podríamos decir que se van relacionando estos
4 dominios: el dominio médico, el de las habilidades de la alimentación, las psicosociales, las nutricionales, y cuando una de ellas se ve alterada, es inevitable que las otras también se vean afectadas. Y voy a dar un ejemplo. Pospandemia, ¿qué tenemos? Tenemos muchas alteraciones de factores del desarrollo, niños que tuvieron problemas, ¿no es cierto?, de tipo social, restricciones sociales, de cognitivas, trastornos del lenguaje, también mucha desregulación desde el punto de vista conductivo, ¿no es cierto?, o conductual, ansiedad, y eso evidentemente pudo haber alterado el progreso en herramientas que tienen que ver con la alimentación, que por su parte van a afectar del punto de vista nutricional y que puede enmascarar algún proceso médico. Entonces, esta definición que, como dije, no está aceptada por todos, pero que me parece bastante consensuada en el sentido que va abarcando todas las áreas que realmente se ven afectadas en estas dificultades de alimentación. Otros autores, como Green, partieron definiendo las dificultades desde más bien los síntomas o signos que aparecían frente a un cuidador que estaba preocupado por el crecimiento y desarrollo del niño, y en este caso están los 3 grandes síntomas, ¿no es cierto? Pérdida de interés, rechazo por nuevos alimentos e intensas preferencias. En el tema específico que me solicitaron, yo diría que rechazo e intensas preferencias va a ser lo que corresponde para los trastornos restrictivos de la alimentación. Y en todo el grupo de dificultades alimentarias encontramos factores de riesgo que ustedes van a ver que en los trastornos restrictivos se repiten en muchas ocasiones. Una de ellas es la predisposición genética, y hay harto estudio en heredabilidad en distintos aspectos en cada uno de estos grupos que vamos a conversar más adelante. También historia materna, y dentro de la historia materna factores de riesgo como el estrés severo, los trastornos de conducta alimentaria previas o durante el embarazo, ansiedad, depresión y por supuesto el ambiente cuidador niño a la hora de comer. Pero yo creo que lo que nos tenemos que centrar mayoritariamente, dado el aumento en algunos grupos, dado que tenemos más niños prematuros, más niños PEG que tienen disfunciones orales y habilidades de alimentación que tienen ciertos retrasos en sus herramientas, por supuesto van a ser de riesgo. Son niños que debemos mirar desde partida. Ese antecedente es un antecedente fuerte que nos tiene que llamar la atención y que nos permite hacer un tratamiento y un enfoque mucho más precoz. También está el retraso en la alimentación sólida, que sabemos que en nuestra cultura es bastante elevado, principalmente porque la población tiene susto de usar alimentos más texturados o alimentos enteros por el riesgo de sofocación, salvo algún pequeño grupo que tiene un nivel sociocultural y digamos mucho y tiempo y un tipo de maternidad mucho más acompañadora, ¿no es cierto?, donde utiliza otras técnicas de alimentación. La patología gastrointestinal es un gran grupo de pacientes de riesgo, y en este grupo fundamental la alergia a proteína de leche de vaca y alergias o otras alergias alimentarias o alergias alimentarias de mayor cuantía. El uso de nutrición enteral. Hoy día muchos de estos pacientes que fueron prematuros, muchos pacientes que están hospitalizados bastante tiempo, tienen nutrición enteral durante largo tiempo y todavía no hemos logrado tener programas que sean de destete de la nutrición enteral en forma multidisciplinaria. Todavía muchos centros, ¿no es cierto?, se basan en una de las disciplinas que dice ya, sáquenle la sonda, saquemos esto, dejémoslo con... Y posterior al alta no hay un equipo que vaya ayudando a destetar de esta nutrición enteral.
La patología neurológica, por supuesto, como mencionaba anteriormente, y los trastornos del desarrollo como un gran grupo. El trastorno del espectro autista, ustedes saben, tiene alta selectividad y es un grupo de interés. Cuando traté de hacer esta línea de clasificación, me costó mucho. Y podemos decir, fíjense, que desde el año 91 y un poquito más, ya se ha tratado de definir o de clasificar cómo son las dificultades o los problemas de alimentación en pediatría. Y distintos autores, distintas instituciones han tratado de buscar una forma de clasificar y de poder ayudar para que nosotros tengamos una mayor facilidad en el entendimiento. Pero parece que esto es mucho más difícil porque los niños no son unos o otros. Generalmente, a raíz del crecimiento y desarrollo, va generándose una parte que podría ser nacer en algo orgánico, una patología, pensemos en la alergia a proteína de leche de vaca, pero posteriormente el niño va tomando otras herramientas y adquiriendo otras habilidades en su desarrollo, donde se aparece la negociación y empieza a aparecer el trastorno conductual de este problema. Entonces, normalmente es difícil poder clasificarlos en una sola área porque tienen fenotipos muy diferentes, algunos son más conductuales, algunos son más sensoriales, algunos son con alteraciones de las habilidades o herramientas de alimentación, y entonces ese contexto hace que las clasificaciones hayan sido difíciles. Probablemente Chris fue uno de los importantes en este concepto. Voy a poner el puntero. Chris en el año 2001 ya pudo darse cuenta que existían algunos conceptos que eran claramente pediátricos y otros conductuales, pero al estar tan separados se hace difícil la clasificación clínica, porque como les mencionaba anteriormente, tienen esta mezcla. Luego, Chatour hizo un gran hito porque habló de la regulación, asunto que no se había mencionado anteriormente en las anteriores clasificaciones, y donde nos menciona este hecho tan básico. El recién nacido está en un ambiente totalmente continuo y al nacer tiene que generar ciclos distintos, hambre, saciedad, defecación, y obviamente esos ciclos, si no logran hacerse a través del apoyo de los padres que los hemos enseñado a entender señales de hambre y saciedad, pueden afectarnos. Entonces ella hace una clasificación muy interesante, pero siempre más bien desde el ámbito psicológico-conductual, ¿ya? Davis habla un poquitito, aquí me equivoqué, no es rente, sino que es entre padres y hijos, y tratando de separar los cuidadores, como son los cuidadores. Entonces aquí aparece el nuevo concepto: padres, cuidadores que tienen estilos de crianza diferentes, y por lo tanto estos padres y cuidadores pueden afectar la forma en que comen sus hijos. Finalmente llegamos a la década del 2010, donde aparece por primera vez la conducta de rechazo alimentario en la clasificación de Dove, que es bastante interesante porque plantea estos problemas que visualizamos o que se empezaron a visualizar, de rechazos intensos, que ya no parecían solamente pequeños trastornos como del desarrollo, en ambientarse a los alimentos, sino que realmente había un rechazo intenso. Y quizás los dos hitos más importantes son el DSM-5, ¿no es cierto?, con la clasificación donde nace el ARFID, los desórdenes de la alimentación evitativos restrictivos, y la clasificación de Kestner. A mí me gusta bastante la clasificación de Kestner porque es bastante sencilla y está basada en casi todos los otros aspectos que hablamos antes. O sea, habla del cuidador, habla del niño, y del niño lo divide en estos tres grandes síntomas y signos, ¿no es cierto?
rechaza, come poco, es selectivo, y en cada uno de esos va asociando desde el leve o de mala percepción hasta la patología orgánica. Entonces es una buena forma de establecer con quién nos estamos encontrando cuando nos consultan. Cuando pensamos qué tenemos en Chile, qué información existe, nos damos cuenta que hay muy poquita información, pero no es solo Chile, la región tiene muy poca información. Hemos encontrado algunas tesis en Argentina, donde se evaluó la prevalencia de dificultades alimentarias en niños entre 12 meses y 3 años, y encontraron un 24% de frecuencia de dificultades alimentarias, y también un estudio en Montevideo que estudió la prevalencia de 0 a 5 años, y ellos encontraron hasta un 42%. Todas estas fueron evaluadas por encuestas a los padres, que sabemos que tiene un filtro, ¿no? Y que probablemente al hacerlo por herramientas directas puede bajar esa prevalencia. En Chile no hay estudios de prevalencia de las dificultades de alimentación. Nosotros tuvimos la posibilidad de tener un proyecto Xochimilco en el 2019, y lo que hicimos fue caracterizar las dificultades de alimentación y el estado nutricional en lactantes y preescolares atendidos en un centro privado. Este plan era bastante simple, era un estudio transversal, analítico, que no tenía más idea que darnos cuenta de qué se trataba. Se evaluó a los niños desde todos los que ingresaron al centro, menores de 6 años, que ingresaran al centro desde abril del 2018 hasta marzo del 2019, así que algo de pandemia pudo haber estado ahí presente, o por lo menos de estallido social. Así que el grupo principal fue el grupo de 1 a 5 años, luego los menores de 1 año y poquitos los de 5 y 6 años. 254 pacientes fueron los que incluimos, que era todo el universo que asistió. Basándolo en la clasificación de Green, la gran mayoría estaba motivando su consulta por las 3 vías: selectivo, rechazo, come poco, ¿ya? Y muchos de ellos tenían mezcla de estas características. Pero cuando vimos los menores de 1 año, la principal forma de presentación fue el rechazo, que no lo muestro aquí, pero cuando separamos los que tenían dificultades alimentarias solas de los que tenían dificultades alimentarias por alergia alimentaria, había diferencia significativa y el rechazo fue muchísimo mayor en aquellos con alergia alimentaria. Cuando pensamos en qué tipo de paciente era, la mitad no tenía ninguna patología orgánica, y los que tenían alguna patología asociada, cerca de 1/4 correspondía a alergia y alergia a proteína de leche de vaca. Otros más bien neurológicas, gastrointestinales no alérgicas, como reflujo, pero no enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero no alérgico, y otras que no tenían que ver con enfermedades crónicas de otro tipo, sino que más bien otorrinolaringológicas como macroglosia, hipertrofia tonsilar, etc. Entonces son más o menos miti-miti. Segundo, la evaluación nutricional. Aquí lo que hicimos fue el Z-score en una variable lineal para los distintos índices, y vemos que la mediana para peso-edad fue un poquito más bajo que lo que corresponde normalmente para la población, menos 0,53. Para talla-edad también la mediana fue menos 0,54 y peso-talla menos 0,28. O sea, aparentemente los niños con dificultad alimentaria, que también se encuentra en otras publicaciones, son un poquito más delgados y un poquito más chicos, pero siendo del grupo de los normales. Entonces ahora vamos a lo que me pidieron hablar,
que es las dificultades restrictivas de la alimentación. Voy a hablar principalmente de 3, que son la neofobia, picky eaters y ARFID. No voy a tomar los otros trastornos de la conducta alimentaria como la pica, la rumiación, porque no fue el tema de los trastornos de conducta alimentaria del adolescente, así que vamos a tomar eso. Y para mí sigue la misma categoría, desde dificultades que serían leves, hasta poder llegar a trastornos que son los más severos y donde tenemos el ARFID. Entonces, algunos conceptos que vale la pena como volver a revisar. Yo sé que todas conocen estos temas, pero hay pequeños detalles que pueden ser útiles. La neofobia. Y piensen que en la literatura uno encuentra hasta la neofobia del adulto. Por lo tanto, algunas cosas no están tan claras respecto de este concepto. Pero en el niño sería aquel niño que rechaza alimentos, pero que rechaza alimentos nuevos o desconocidos. Eso es muy importante por la diferencia con picky eaters. Y este alimento desconocido o nuevo es principalmente a nivel visual y gustativo, en las primeras instancias. Cuando el niño va creciendo, aparece el aspecto olfatorio de este rechazo. ¿Ya? Entonces lo primero es visual y gustativo, y esto importa por la terapia. ¿Por qué está la neofobia? Bueno, los fundamentos han sido que cuando el niño empieza a ser más autónomo, ¿no es cierto?, de una forma adaptativa, reduce la probabilidad de ingerir alimentos que pudieran ser dañinos y por eso los rechaza. Se sabe que esto podría partir ya desde los 18 meses y que tiene su pic a los 2 años. Y si uno lo ve en una curva de la vida, ¿no es cierto? La neofobia por alimentos tiene su pic en la infancia, ¿no es cierto? Entre los 2 y los 6 años, que normalmente con terapias de exposición repetida y también por el mismo desarrollo del niño, esto va bajando para que en la adolescencia sea bastante menor, la adultez ya no existe, pero puede reaparecer y reaparece en el adulto mayor. Y es por eso que se habla también de la neofobia del adulto. ¿Qué pasa con el picky eaters? El picky eaters es un gran problemazo porque tiene una concepción muy amplia. Entonces, cuando nos hablan de los picky eaters, que para nosotros sería el mañosito, el quisquilloso, el que es complicado para comer, entonces, que nos llega a la consulta de esa manera, ¿no es cierto?, nos cuesta saber de qué estamos hablando. Pero lo más importante respecto de su diferencia con la neofobia es que rechaza alimentos también que fueron familiares. Es decir, no son solo alimentos nuevos y desconocidos, sino que también familiares. Otros autores han generado también la idea de que puede ser solo la ingesta restrictiva de vegetales, fuerte preferencia o mucha selectividad de alimentos, que la provisión o la forma en que se deben entregar los alimentos es distinta a la que presentan los cuidadores, tienen métodos especiales para la preparación, y aquí está el típico que no le gusta que toque un alimento con otro, que no puede ser mezclado, etcétera, ¿no? Y que evidentemente es una batalla la alimentación y se produce un conflicto muy problemático entre el niño y el cuidador a la hora de comer. ¿Ya? Eso es como, entonces, la diferencia con este picky eaters. Si vemos respecto de la curva anterior, ¿no es cierto?, el rechazo de alimentos de la neofobia entre los 2 y los 6 años, con exposición repetida, ¿no es cierto?, y la maduración del niño, logramos que esta baje. El picky eaters, a pesar de exposición repetida, o sea, si tenemos duda, ¿será una neofobia intensa o es un picky eaters?, se hace igual la exposición repetida y vemos qué pasa. Si el niño persiste con el rechazo, estamos hablando de un picky eaters. Buscando las prevalencias o de cuánto estamos hablando de la población,
busqué algunos autores que hablaban de prevalencia de picky eaters persistentes, o sea, en estos que son más difíciles, que van quedando en el tiempo, no duraron hasta los 6, sino que siguen más adelante. Y entonces fueron 3 estudios longitudinales los que encontré, en donde se tomaron niños a través de la encuesta a los padres, definidos como picky eaters, y se evaluaban hasta los 6 años en 3 mediciones, y se encontró que 4% persistía como picky eaters. Otro grupo de una corte bien grande, también a partir de los 2 años hasta los 8 años fueron evaluados y en 3 mediciones y siguieron como picky eaters, y niños que van de 3,4 más o menos un año hasta los 8 más o menos, en 3 mediciones cada 2 años, 3,9. O sea, más o menos 3,5 a 4% serían picky eaters persistentes. ¿Qué se ha sabido de las características intrínsecas de estos niños? Bueno, en general, que parten a los 3 años sería el pic, ¿ya? De estos niños. Y que tienen algunas características. Primer hijo, pueden tener sensibilidad elevada a sabores y olores y texturas, o sea, no muy diferentes de los neofóbicos, ¿no es cierto? Pero tenemos la clave que también en los alimentos conocidos, ¿ya? Es más en hombres, pueden tener el antecedente de pretérmino, puede haber una enfermedad secundaria, puede haber o estar el inicio de un trastorno del desarrollo, y algo muy frecuente y que yo lo veo mucho en el centro son niños con altos niveles de frustración y muy rígidos, es decir, no se les puede cambiar la forma ni toda la temática que hacen para la alimentación. En cuanto a las extrínsecas, encontramos cosas bien parecidas a los de las dificultades alimentarias que mencioné al principio, o sea, hay depresión materna, hay padres con elevada sensorialidad, o sea, hay heredabilidad. También hay madres con baja ingesta que fueron picky eaters. Tenemos cosas sociodemográficas como padres jóvenes, aquí aparecen bajos ingresos. Yo no tengo tan claro eso en nuestro país. Factores ambientales como comidas con televisión, alimentación precoz, pero un factor importante y que sabemos que influye desde el punto de vista del estilo parental. Para el picky eaters no le hace bien tener un estilo autoritario, pero tampoco uno sin estructura. Y ese es nuestro problema actual. Hay poca estructura en la alimentación. Sin ser autoritario podemos ser, ¿no es cierto?, con autoridad, ¿no? Cuando intento evaluar la forma o qué elementos tienen de déficit aquellos niños que son con algún trastorno de la alimentación restrictivo, encontré solo estudios en picky eaters, ya no hay estudios en ARFID que nos hablen de esta estructura longitudinal. Entonces estos son estudios de una corte muy grande, donde adquieren un grupo, hacen un estudio transversal a los 3 años y encontraron que les aplican una herramienta a los padres o cuidadores y esto permite dar un score y según el score se ve si son nunca picky eaters, bajo picky eaters o alto picky eaters. Y los de alto encontraron a través de les hicieron una submuestra, un registro de 24 horas en 3 días de la semana, 2 de la semana y 1 de fin de semana, y encontraron bajo ingesta de proteínas, fibra, caroteno, hierro, zinc y selenio. Entonces, alerta, porque en estos niños esto es lo que tenemos que ver si en la encuesta están cubriendo o no sus necesidades. Y además después se hizo un estudio longitudinal en estos que fueron clasificados como alto picky eaters y se trató de evaluar si eran de inicio precoz o de inicio tardío. Que era precoz, que habían partido desde los 2 o 3 años como picky eaters o más tarde. Y luego fueron seguidos y medidos en varias oportunidades donde se les hicieron entonces estos registros y encuestas alimentarias.
para clasificarlos en persistentes o no persistentes. ¿Qué fue persistente? Aquellos que tenían score por lo menos 3 veces durante estas ocasiones medidas como score altos para Picky Eaters, y los no persistentes fueron aquellos que tuvieron 1 y después de 2 años ya no tuvieron score elevado. ¿Y qué encontraron? Encontraron proteína 10% más bajo, fibra 13% más bajo, caroteno 17%, zinc 14%, hierro 8%, y solo azúcares libres más elevados. Entonces, comencemos ahora con el ARFID. El ARFID es bastante más complejo, estaríamos como en la línea de mayor complejidad dentro de estas dificultades de alimentación. Es una definición que sacó el DSM-5, que tiene varios requisitos. Esto está pensado como un desorden alimentario, o sea, más importante, más grave, de mayor severidad, y donde el niño ya sea que tiene evitación por el comer debido a sus características sensoriales, o no le interesa, o tiene algún miedo a la consecuencia que es el comer, y donde se pueden presentar por lo menos una de estas características: pérdida de peso, deficiencias nutricionales, dependencia de suplementos para poder generar sus requerimientos de energía, y una interferencia que es significativa en el funcionamiento. Probablemente lo más importante es desde el punto de vista psiquiátrico de este concepto, ¿ya? La relación psicosocial que se ocurre es muy, muy importante. Pero además tiene otras cosas de características que vale la pena mencionar y donde nos ayuda a entenderlo mejor. Me van a tener que dar un poquito más de tiempo. Y es principalmente que este grupo no tiene trastornos de la imagen corporal, ¿ya? No tiene trastorno de la imagen corporal. Estos son niños que quieren comer, pero no pueden. Eso es lo que ellos mencionan, ¿ya? Segundo, que tienen edades menores que los niños con trastornos de la conducta alimentaria, o sea, son más jóvenes, son más varones que mujeres, ¿ya? Y tienen un hecho importante: no puede ser fundamentado esta pérdida de interés, ¿no es cierto?, por conductas religiosas, como que hay un ayuno religioso, por poca disponibilidad. Y ahí es importante porque por poca disponibilidad tenemos que sacar a aquellos niños que son menores de 1 año, 8 meses, donde la disponibilidad de alimentos se la da el cuidador. Entonces, yo he visto diagnósticos de ARFID en niños muy pequeños, no lo vamos a encontrar. Esos niños tenemos que buscarles cosas orgánicas, o lo que mencioné al principio en este gráfico o esquema, ¿no?, de habilidades motoras, de habilidades de la alimentación, y no pensar en el ARFID como tal. No digo que no pueda existir, pero es importante. Y por último, que no puede haber un estado de salud que esté dando cuenta de estas limitaciones, ni estado de salud médica, ni estado de salud psiquiátrico, porque nos ha tocado pacientes que son trastornos obsesivo-compulsivos en vez de ARFID, son trastornos de ansiedad y de depresión, así que es importante ese punto. Aquí me voy a saltar 2 porque ya los dije. De las herramientas que utilizamos y que deberíamos utilizar en forma mucho más protocolar, tenemos los scores de neofobia, los cuestionarios de conducta alimentaria que están hechos para ser realizados con los padres, los contestan los padres. Estos 2 primeros están validados en español, y en Chile hay por lo menos algunas subescalas del cuestionario de conducta alimentaria que está validado, ¿ya? Entonces tenemos ya las herramientas en español para poder utilizarlo. Hay un screening más o menos novedoso
de las últimas tiempos para ARFID, pero todavía no está validado, así que no voy a mencionarlo mucho en detalle. Y el cuestionario de jóvenes es muy parecido al de los niños, pero para ser aplicado al mismo niño, digamos, ¿ya? Respecto a crecimiento y composición corporal, ¿tengo algunos minutos más? ¿Sí? Crecimiento y composición corporal, cuando uno busca trayectorias, no encuentra nada en ARFID, encuentra solo en Picky Eaters, ¿ya? Y estas trayectorias lo que nos muestran es cuando la misma corte grande de Avon del Reino Unido, que muestra los que fueron Picky Eaters de los que no, encontramos que aquellos que están en triángulos son los que no, los círculos son sí, y encontramos que siempre fueron un poquito más bajitos en su índice de masa corporal, tanto en niños como en niñas. En relación a la composición corporal, que se realizó 5 secuencias de medición por DEXA, no encontraron cambios ni diferencias en la composición corporal en aquellos que eran Picky Eaters de los no Picky Eaters. En ingesta dietaria, voy a saltarme porque ya hablé bastante de eso. Heredabilidad me interesa mucho porque este es un gran factor que tiene poco estudio aún. Para neofobia y Picky Eaters está totalmente centrado en lo amargo, en donde una gran predisposición genética está dada por las variantes genéticas que existen en un receptor a lo amargo que tienen un nombre complicado, TAS2R38, pero ese tiene muchas variantes, se han descrito hasta 86 variantes de este gen, por lo tanto dan cuenta de que este rechazo podría dar cuenta de hasta el 85% de la varianza que significa esta detección del amargo mayor y que genera rechazo. O sea que la predisposición genética es bien alta en el amargo. Para ARFID se sabe que haya alta heredabilidad, pero esta es mucho menor el estudio. No se sabe mucho porque, como les decía, la definición es bastante amplia y cuando uno le toca ver a los niños ARFID, se da cuenta que son fenotipos muy distintos. Entonces, ¿cómo clasificarlos? Se ha hecho complejo. ¿Cuántos de ellos son heredabilidad? Hay algunos estudios en gemelos que han encontrado que gran parte de la heredabilidad está en la ingesta de micronutrientes, más que en macronutrientes, este rechazo, ¿no? Y ahí no es alta, sino el cambio de las preferencias está principalmente en estos grupos: carne, frutas, vegetales y carbohidratos. No es alta, es cambio. Solamente aquí voy a terminar para no alargarme más, aunque era un poquito más. El tratamiento, uno podría decir neofobia, bastante más simple, exposición con juegos, donde hay exposición de alimentos y sensoriales. Si es una neofobia un poquito intensa, yo les diría que partan con juegos previo a la alimentación y que la exposición repetida la hagan después de haber manejado la exposición repetida, la exposición a estos juegos sensoriales. Esta exposición repetida está definitivamente trabajada, ¿no es cierto? Sabemos que el gol estándar, que la idea es que nos da familiaridad, nos educa al tener menos miedo a los alimentos. En el Picky Eaters usamos lo mismo, pero además tenemos que agregar el encadenamiento que tiene que ver con la selectividad. Y el encadenamiento está basado principalmente, ¿no es cierto?, en tener primero una dieta básica. Esto nace con un grupo de 2 investigadoras que parten en el 2003 con el food chaining, y se basa principalmente en tener una referencia muy detallada de lo que come el niño, la dieta básica, de tener un mapeo del sabor, o sea, tener muchos detalles de texturas y qué tipo de sabores hay,
además si enmascaran los sabores, ahí está el típico niño que usa el ketchup para todo, y también tenemos en una segunda etapa que se tiene que hacer un esquema donde veamos 4 aspectos de la alimentación: el color, el sabor, el aroma y la textura. Con eso podemos ir haciendo el encadenamiento de los alimentos, ya que se basa en que vamos cambiando, ¿no es cierto?, desde los pocos alimentos base que come el niño, ¿no es cierto?, cambiándole algunos pequeños aspectos para ver si podemos ir ingresando nuevos alimentos. Y el ARFID es otro mundo, tiene tratamientos farmacológicos, se está usando olanzapina, mirtazapina, busparina, también se está usando deciclosporina, o sea, cosas que son bastante de manejo médico psiquiátrico, ¿ya? Terapia cognitivo-conductual, terapia familiar y también en ellos sirve el encadenamiento, pero obviamente mucho después de estas otras terapias, porque hay un freno que es imposible de llegar antes. Un detalle solamente en las terapias es lo que muestro aquí, que es The Feeling and Body Investigator. Estos son un grupo nuevo de técnicas que me pareció muy interesante porque tiende a intentar o se basa en plantearse que el niño tiene una mala percepción, donde es hipersensible, tiene una mala percepción de señales del cuerpo que le parecen nocivas, pero que no lo son. Entonces, a través de esta técnica, lo que se intenta es que el niño reconozca señales del cuerpo que no son nocivas y que las logre superar. Y esto lo hace a través del juego, juegos que se llaman, y por eso se llama The Feeling and Body Investigation, como FBI. ¿Ya? Porque les hacen juego de seguir, quién va a seguir al detective, etcétera. Es bien interesante. Y podría ayudar también en niños que tienen poco control de la saciedad, ¿ya? A mí me pareció muy interesante. Voy a dejar hasta ahí y perdonen el que me haya alargado tanto. Agradecemos a la doctora Jimena por esta excelente presentación y para dar ya cierre por esta mesa de pediatría, vamos a invitar a la última expositora de esta mesa, que es la nutricionista Pamela Campi. Pamela Campi es titulada de la Universidad Mayor, magíster en salud pública y planificación sanitaria y especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Actualmente se desempeña como docente de la Escuela de Nutrición de la Universidad Mayor, trabaja en la atención de adolescentes y adultos que padecen trastornos de la conducta alimentaria en Centro AIDA y es cofundadora de CADA, que es el primer centro de cuidado y atención diurna para los trastornos alimentarios en Chile. Dejo con ustedes entonces a Pamela Campi. Muy buenas tardes a todos. Primero quiero agradecerles por la invitación hoy día a presentar y felicitarlas también por la instancia de generar esta jornada que nos permite mantenernos actualizadas a todas las nutricionistas o a los profesionales que trabajamos, ¿cierto?, en el área de nutrición. Yo hoy día les voy a presentar un tema que son estrategias, así este es el título que me plantearon, ¿cierto?, que expusiera hoy. Estrategias para alcanzar correctos hábitos alimentarios en la adolescencia. Y la verdad es que lo primero que pensé cuando me propusieron el tema fue, bueno, ¿de qué hablo? ¿Ya? Porque es un tema que considero que es bastante amplio, ¿verdad? Pero también me hizo reflexionar bastante en el sentido de que siento que los profesionales del área de la nutrición hemos tenido mucha formación, un tanto quizás reduccionista cuando hablamos de hábitos alimentarios. Generalmente enfocándonos en el qué deben comer, ¿cierto?, los adolescentes. Y dejando de lado muchas veces el cómo deben comer o deben relacionarse con la comida los niños y adolescentes.
En los últimos años se ha visto un incremento importante de los trastornos de la conducta alimentaria. Esto fue notablemente superior en pandemia. Se habla de que aproximadamente aumentaron en un 30% los casos de trastornos alimentarios, y la población más afectada son los adolescentes. Entonces, después de esa reflexión, dije que me parece lo más importante en esta presentación enfocarme en cómo generar una conducta alimentaria sana en la población adolescente. Y desde ese punto de vista me parece importante mencionar varios temas, que son los que yo voy a hablar hoy día, brevemente, porque la verdad es que estos temas dan para mucho, hay formaciones formales incluso en muchos de estos temas, como la división de responsabilidades al comer, alimentación intuitiva, vamos a ver la importancia de comer en familia, y también vamos a hablar un poco del sesgo y estigma de peso, que me parece crucial que lo trabajemos como profesionales de la salud. ¿Y para qué? Para fomentar una relación sana con la comida en nuestros adolescentes y así contribuir a la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria. Encontré esta definición sobre qué es comer que me encantó por lo completa que es, ¿ya? Porque comer no solamente es lo que comemos, insisto. Esta definición dice que comer es un proceso complejo, formado por conductas aprendidas, experiencias sociales, gustos adquiridos y actitudes y sentimientos acerca de la comida en general y de ciertos alimentos en particular. Entonces aquí entra un poco lo que yo les mencionaba al principio, ¿cierto? Hablar de conducta alimentaria, cómo nos estamos relacionando con nuestros alimentos, cuáles son los juicios y creencias también que traspasamos muchas veces como adultos y como profesionales de salud y de nutrición a los niños y los adolescentes. Y si hablamos de conducta alimentaria, hay que entender que la conducta alimentaria es un continuo, ¿verdad? Y en un extremo estaría lo que se denomina alimentación intuitiva, que es tener una relación neutra con la comida y comer basándose principalmente en nuestras señales intrínsecas de hambre y saciedad. Y en el otro extremo estarían los trastornos de la conducta alimentaria. Ahora, entre un extremo y otro pueden aparecer lo que se llaman conductas alimentarias alteradas, ¿ya? Mientras más nos vamos acercando a los trastornos alimentarios, hay un mayor número de estas conductas alimentarias alteradas. ¿Y cuáles son? Dietas frecuentes, ¿ya? Presencia de atracones, dejar de comer ciertos grupos de alimentos, purgas como vómitos, abuso de laxantes o diuréticos, ayunos prolongados, ortorexia, ¿cierto? Que esta obsesión por comer sano y limpio, ejercicio compulsivo, etc. Y entrando a la población adolescente, me parece importante considerar que es una población, ¿cierto?, que está sujeta a muchos cambios físicos, hormonales y emocionales, que junto con presión, ¿cierto?, de compañeros, presencia de bullying, burlas relacionadas muchas veces con el peso, la gran exposición que tienen los adolescentes actualmente a los medios de comunicación y redes sociales principalmente, pueden inducir en el adolescente las ganas, ¿cierto?, de perder peso. Puede ir asociado, ¿cierto?, toda esta presión a que aparezca una mala imagen corporal o insatisfacción corporal, que es lo que principalmente gatilla que una persona busque, ¿cierto?, una dieta o una restricción alimentaria con la finalidad de cambiar el cuerpo. Y esta dieta o esta restricción es lo que va a conducir a que se desarrollen entonces estas conductas alimentarias desordenadas. ¿Y qué dicen los estudios? Como les acabo de decir, los adolescentes es una población de riesgo para que se desarrollen estas conductas alteradas. Se ha visto que a mayor número de estas conductas y a mayor tiempo en que se presenten, hay un mayor riesgo de desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria y también de obesidad. Y que las personas que tienen un índice de masa corporal más alto tienden a presentar también un mayor número de estas conductas alimentarias alteradas, ¿cierto? Que puede ir asociado al estigma de peso, a bullying, a burlas y a comentarios respecto al cuerpo. Este es un estudio, se tomó una muestra del estudio IT que se evaluaba la salud de los adolescentes asociados al peso.
Partió como un estudio transversal, terminó transformándose en un estudio longitudinal, se hizo un seguimiento por 15 años de adolescentes, participaron aproximadamente 1.230 adolescentes de ambos sexos, y la finalidad fue examinar la prevalencia de estas conductas alimentarias alteradas o desordenadas, medido a través de una escala de conductas alteradas que evaluó 7 ítems, la importancia que se le da al peso y la forma corporal, presencia de atracones, la frecuencia de dieta, conductas para perder peso como vómitos y laxantes, y también culpa, vergüenza y la frecuencia de los atracones, ¿ya? Y por otro lado también se quiso evaluar la asociación de estas conductas, ¿cierto? Y con la trayectoria del índice de masa corporal a 15 años, ¿ya? Y se hicieron evaluaciones cada 5 años, partiendo, si no me equivoco, el año el 98, ¿ya? Y terminó el seguimiento el año 2015-2016. ¿Cuáles fueron los resultados entonces de este estudio? Que casi el 51% de las mujeres y 34% de los hombres presentaron al menos una conducta alimentaria alterada al inicio del estudio. Y si cuando se evaluaron 2 o más comportamientos alimentarios alterados, también la diferencia fue significativamente mayor en mujeres, con un 29% versus un 12% de los hombres. ¿Qué otro resultado es interesante en este estudio? Que a medida que el índice de masa corporal, que la media de índice de masa corporal fue más alta también en aquellos participantes que presentaron cualquier conducta alimentaria alterada, ya al inicio del estudio, y también estas personas presentaron un mayor incremento de índice de masa corporal a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces aquí podemos ver los gráficos. Están separados por hombres y mujeres, y podemos ver que la línea azul o celeste, ¿cierto?, son los adolescentes que no presentaban conductas alimentarias alteradas, la línea naranja presentaban una conducta alimentaria alterada, y la gris 2 o más. Y como podemos ver, ¿cierto?, hay un incremento de IMC en el tiempo, ¿ya?, mayor en aquellas adolescentes que presentaron más conductas alimentarias alteradas, ¿ya? Por supuesto que se observó un incremento de peso en todos los participantes del estudio, porque el inicio del seguimiento fue en la adolescencia, por lo tanto todos tenían que seguir un canal, ¿cierto?, de crecimiento y desarrollo a lo largo del tiempo. Ahora, considerando que la conducta alimentaria es un continuo, y el cómo nos vamos relacionando con nuestra alimentación en la infancia, sin duda va a impactar en nuestra relación con la comida en la adolescencia, y al mismo tiempo la adolescencia, ¿cierto?, impactará en la adultez. Es que dentro de las estrategias, que ahí le cambié el título, ¿cierto?, que contribuyen a desarrollar una conducta alimentaria sana en los adolescentes, elegí estos 4 temas, ¿cierto?, para mencionar hoy día, que es el modelo de división de responsabilidades al comer, de Elin Satter, alimentación intuitiva, la importancia de comer en familia, y como les mencioné al principio, trabajar nuestro propio sesgo y estigma de peso como profesionales de la salud. La división de responsabilidades al comer de Elin Satter expone que los niños, ¿cierto?, nacen con una capacidad innata de regular su ingesta alimentaria, ¿ya? Y esta regulación de ingesta alimentaria es siguiendo sus señales intrínsecas de hambre-saciedad. Y que cuando los padres ejercen demasiado control o no ejercen suficiente control, ¿cierto?, durante las comidas, estos niños van perdiendo esta capacidad innata para regular su capacidad de alimentarse. Entre los beneficios de este modelo están, primero, que los niños adquieren una preferencia natural por los alimentos que comen sus padres o que se comen su familia, ¿ya? Acuérdense que los niños comen por imitación, ¿ya? Entonces este modelo prioriza, digamos, el realizar comidas en familia. También dentro de los beneficios, que el cuerpo de los niños crecerá como se espera que crezca, ¿ya? Es decir, que todos tenemos una predisposición genética para tener un peso, un tamaño y una forma corporal. Si el niño elige alimentos nutritivos y agradables en la cantidad que necesita, ese niño va a crecer sano, ¿ya? Es decir, deja un poco de lado, ¿cierto?, esto de que los niños tienen que seguir o crecer en un determinado canal de crecimiento, ¿ya? O dentro de un IMC específico.
Y que los niños aprenderán a respetar y disfrutar también las comidas en familia y aprenderán a comportarse en la mesa. Ahora, cuando hablamos de esta división de responsabilidades, ¿a qué nos referimos? Bueno, a que los padres tienen una serie de responsabilidades al momento de alimentar a los niños y que los niños tienen otras responsabilidades donde los adultos no deberíamos interferir. ¿Cuáles son las responsabilidades de los padres? El qué, el dónde y cuándo deben comer los niños, ¿ya? El qué se refiere a ofrecer a los niños, ¿cierto?, una variedad de alimentos y preparaciones, ¿ya?, que sean, por supuesto, nutritivas para asegurar que estos niños crezcan sanos. El dónde, el comer en la mesa, ¿ya?, sin distractores y en familia. Priorizando, por supuesto, un ambiente agradable al momento de comer, ¿ya? ¿Cuándo? Estructura, ¿ya? O sea, este modelo propone que la estructura en torno a la comida es fundamental, o sea, es el adulto el que va a determinar cuáles son los tiempos de comida que se realizan, ¿cierto?, en la casa, cuántas comidas hay durante el día, y lo que se recomienda acá es que sean más o menos cada 3 horas, o sea, que no queden espacios muy grandes entre una comida y otra para que este niño, ¿cierto?, pueda esperar bien a su siguiente comida. ¿Y cuáles son las responsabilidades de los niños? Primero, si aceptan o no comer lo que se les está ofreciendo y cuándo se les ofrece. Y segundo, ellos son los responsables de decidir cuánto van a comer, ¿ya? Siguiendo, como les dije al principio, las señales, ¿cierto?, de hambre y saciedad que presenta el niño. Y esta yo diría que es una de las diferencias principales del modelo tradicional en relación a la alimentación de los niños, ¿verdad? Donde nos han enseñado cuáles son las cantidades, ¿cierto?, que a tal edad debe comer una taza de papilla, 206, 100 de fruta, ¿verdad? Y si no lo come, que generamos que los padres se angustien porque el niño no está comiendo, entonces lo obligo a comer, ¿verdad? O si considero que el niño es ansioso porque come más de esos 200 de papilla y 100 de fruta, considero que come mucho, lo restringo, ¿ya? O sea, ese exceso de control empieza a afectar finalmente esta naturalidad que tienen los niños de ser comedores intuitivos. Aquí les puse una tabla, en el fondo, donde muestra la comparación entre este como modelo tradicional o convencional, ¿cierto?, y esta división de responsabilidades del INSABER. Y ella define que los comedores competentes, ¿cierto?, tienen que tener 4 componentes básicos, o sea, las actitudes que van a tener frente a la comida, que en general son actitudes, ¿cierto?, positivas, empiezan a tener experiencias positivas frente a la comida, la aceptación de alimentos, ¿cierto?, que se va dando de manera natural. Sabemos, acabamos de escuchar a la autora, ¿cierto?, que un niño, cuando son alimentos nuevos, y para decir si rechaza o no rechaza un alimento, se habla de por lo menos 20 veces que debería probar el alimento, ¿ya? Entonces, también hay que hablar con los padres, tranquilizar, ¿cierto?, que tengan paciencia en relación a eso. También la regulación, ¿cierto?, de la ingesta alimentaria, ya que en este modelo va regida más por estas señales, ¿cierto?, internas de hambre y saciedad, y el contexto alimentario, que como les dije, que se prioriza la estructura familiar frente a las comidas. Ahora, ¿cuál es la finalidad o a qué apunta, ¿cierto?, este modelo? A generar lo que la autora denomina comedores competentes, ¿ya? O sea, que son personas que son positivas, que se sienten cómodas y que son flexibles al momento de comer y que son confiables para obtener suficiente alimento nutritivo y agradable, ¿ya? Lo que aseguraría el crecimiento y desarrollo óptimo del niño. Este es un modelo que en general también se puede aplicar en el adolescente. La diferencia es que el adolescente se empieza a revelar un poco, ¿cierto?, en este control que ejercen los padres frente a la comida, y se le empiezan a dar un poco más de libertades, ¿cierto?, en que él organice, por ejemplo, sus propios snacks o qué sé yo. Pero también es un modelo que se habla hasta los 13 años, pero se podría también aplicar hasta los adolescentes. Otra de las estrategias, comer en familia. Los estudios muestran que se ha asociado una mejor ingesta dietética cuando se realizan comidas en familia. Ya se ha visto que hay una mejor calidad alimentaria, ¿ya? Un aumento del consumo de frutas y verduras, de granos, alimentos ricos en calcio y fibra, y también una disminución de bebidas carbonatadas.
protege el comer en familia a los niños y adolescentes de estas conductas alimentarias alteradas. Y también se ha asociado con menos prevalencia de conductas extremas para el control de peso, ¿ya? Donde ahí aparecen, por ejemplo, las purgas. Y se ha observado que cenar en familia, o sea, solo si logramos que la familia realice la cena, ¿cierto?, en familia todos los días o casi todos los días de la semana, se ha visto también una protección de comportamientos como las purgas, los atracones y la realización de dietas en los adolescentes. Ahora, ¿cuáles podrían ser los motivos o cuáles son los motivos, ¿cierto?, de esta protección que ejerce el comer en familia? Primero, que las familias ofrecen una mayor variedad de alimentos en comparación a lo que un adolescente elegiría. ¿Ya? Aquí los que trabajamos con adolescentes sabemos que de repente es la lata de prepararse algo, ¿ya? El comer en familia, y de hecho el modelo de Linsater propone que uno no sirve el plato de los niños, ¿ya? Para que el niño regule cuánto come, se debería servir la comida tipo buffet en la mesa, asegurando siempre que por lo menos uno de los alimentos va a ser seguro para el niño. Seguros, ella le llama alimentos seguros, que el niño lo va a elegir, ¿ya? Que es un alimento que le gusta al niño. Pero se ponen los alimentos sobre la mesa y el niño decide qué elige y cuánto, ¿cierto?, va a comer de lo que le estamos ofreciendo. Pero ya el hecho de hacer comidas en familia, vamos a ofrecer una mayor variedad de alimentos. También es importante porque los padres pueden modelar las elecciones de alimentos y la relación con los alimentos. Miren qué importante. Por lo tanto, cuando uno trabaja con niños, lo que uno tiene que hacer es trabajar mucho con los padres, ¿ya? Cuando estos padres, hay antecedentes, por ejemplo, en algunos de los padres de trastornos alimentarios, relaciones conflictivas con la comida, se deben trabajar para eso no ser, ¿cierto?, en lo posible traspasados a este niño. No podemos pedir que un niño coma verduras, ¿cierto?, si no ponemos verdura en la mesa. O que un niño coma verduras si es que cuando las ponemos en la mesa la estamos comiendo con cara de asco y decimos que es malo, ¿ya? O que los adolescentes tengan una buena relación con la comida cuando nos comemos un pay de limón y estamos diciendo que son muchas calorías, entonces después vamos a comer más liviano, o que después vamos a hacer ejercicio para gastar las calorías de ese pay de limón, ¿ya? También las comidas en familia se ha visto que brindan un espacio y tiempo para que los adolescentes interactúen con sus padres, ¿ya? Y también permite monitorear la alimentación de los hijos. Entonces, ¿qué les permite a los padres conocer cuál es la conducta alimentaria habitual del adolescente, ¿ya? Y también tendría un componente importante desde el punto de vista de salud mental, ¿ya? O sea, el tener esta interacción con los hijos al momento de comer permite saber cómo están los hijos, cómo les fue en el colegio, si lo vemos extraño, si es más retraído, etc. Y se pueden detectar y abordar de manera más precoz conductas alimentarias alteradas. O sea, cuando son padres que conocen la forma habitual en que los hijos están comiendo, por supuesto que se prenden las señales de alerta antes cuando vemos que alguna de esas conductas, ¿cierto?, se ha modificado. La otra estrategia es la alimentación intuitiva. Ya no sé si la han escuchado. La verdad es que este es un modelo peso neutral, pone énfasis en mantener una relación sana o neutra con la comida, ¿ya? No es una dieta. Y este modelo está ligado, ¿cierto?, parecido a lo que hemos venido hablando, a comer respetando nuestras señales de hambre y saciedad. Trabaja también la mentalidad de dieta, por lo tanto nos aleja, ¿cierto?, de las dietas y restricciones alimentarias, y cultiva una relación positiva tanto con la comida, con la mente y el cuerpo. Dentro de los beneficios que se han observado es que mejora la salud psicológica y conductual, se ha asociado incluso a un IMC más bajo. Yo no soy fan del IMC, pero es lo que dicen los estudios. Y también permite que las personas mantengan un peso más estable a lo largo del tiempo. Y esto es sumamente importante porque los estudios hablan de que para el riesgo cardiometabólico es mucho más dañino el ciclado de peso, ¿cierto?, estas oscilaciones grandes de peso, que aquellas personas que mantienen constitucionalmente un IMC más alto de lo que debería tener, pero de manera estable. Y promueve principios como el respeto por el propio cuerpo y la elección de alimentos que respetan la salud, por supuesto. Aquí no estamos dejando de lado la importancia que
que tiene el nutrirnos, ¿verdad? Y elegir alimentos que nos aporten los nutrientes que necesitamos, pero no deja de lado también alimentos que nos brinden satisfacción. O sea, es un modelo que no sataniza ningún alimento, ¿ya? Y aquí también tenemos un estudio que se tomó de la misma muestra del estudio EAT. Se evaluaron casi 1.500 adolescentes, 54% fueron mujeres, se siguieron durante 8 años, hasta la edad adulta joven, ¿ya? ¿Y qué es lo que se observó? Bueno, se midió una escala de alimentación intuitiva y que a mayores puntuación en esta escala, ¿cierto?, de alimentación intuitiva, habían menos síntomas depresivos, menos, o sea, baja autoestima, menor insatisfacción corporal, que como vimos es uno de los principales factores para que el adolescente busque el perder peso. Por lo tanto, aparecen menos comportamientos, ¿cierto?, de control de peso no saludables, como ayunar y saltarse comidas. También menos comportamientos extremos para el control de peso, como tomar pastillas para adelgazar, los vómitos, uso de laxantes, etc. Y tuvo un impacto importante también en los atracones, ¿ya? O sea, a mayor puntuación de alimentación intuitiva, o si esta puntuación aumentaba durante el seguimiento también, disminuía en un 74% la probabilidad de tener atracones. Ahora, yo creo que esta pregunta no es poco frecuente, ¿verdad? ¿Qué hacemos frente a los niños que tengan sobrepeso y obesidad, o adolescentes, ¿ya? Yo les puedo decir qué es lo que no tenemos que hacer, ¿ya? Y lo que no tenemos que hacer es someterlos a dieta, ¿ya? Ni a restricciones alimentarias. La Academia Americana de Pediatría, ¿ya?, dice que los niños y adolescentes no se pueden someter a dietas porque es un factor de riesgo para trastornos de la conducta alimentaria, ¿ya? Y también se ha visto que tiene una mayor asociación al incremento de peso. Entonces, todo este objetivo de lograr que este niño baje o adolescente baje de peso tiene un efecto inverso. Y se ha visto que en el adolescente, en vez de motivar cambios positivos, ¿ya?, el ocupar también en la consulta de salud, ya sea nutricional, médica, pediátrica, etcétera, tiene un impacto negativo, induce a mayor prevalencia de atracones, hay disminución de la actividad física, produce aislamiento social, aumento de peso, como les dije, y también que las personas que tienen sobrepeso o obesidad se alejen de los centros de salud, ¿ya? Lo que a la larga hace que muchas veces diagnósticos y tratamientos sean más tardíos por esa razón. Los riesgos asociados a un IMC más alto pueden abordarse independiente de la pérdida de peso. Y esa es la invitación, ¿ya? Al generar adolescentes, o que se desarrollen adolescentes más competentes en su ingesta alimentaria, ya vamos a estar contribuyendo a que haya mejores parámetros bioquímicos o de salud. Se ha visto que las intervenciones que suspenden la restricción contribuye a una alimentación más regulada internamente. O sea, la persona va a comer no siguiendo tantas normas externas, ¿verdad?, sino que siguiendo sus propias señales de hambre y saciedad. Evitan la pérdida de peso como una variable de resultado, ¿ya? Aquí yo siempre hago hincapié, el peso no es una conducta, ¿ya? Entonces, las variables de resultado, evaluamos exámenes bioquímicos, ¿cierto? Veamos cómo se siente el adolescente, hay examen físico, podemos evaluar niveles de vitaminas y minerales, o sea, cualquier persona que cambie conductas, ya que incorpore conductas saludables, aumento de fruta y verdura, disminución del hábito tabáquico, que incorpore actividad física, va a estar ganando salud y lo más probable es que vamos a mejorar, ¿cierto?, también parámetros bioquímicos que estén alterados. Y también produce mejores actitudes y comportamientos alimentarios, ya autoestima física, estabilidad del peso y, como dije, parámetros bioquímicos. Y por último, que no lo quise dejar fuera, me parece algo súper importante de hablarlo hoy día también, que dentro de estas estrategias me parece que tenemos que evaluar cuál es nuestro propio sesgo y estigma que tenemos en torno al peso, ¿ya? Se define sesgo por peso como las actitudes, creencias, juicios o suposiciones que tenemos en torno al peso de una persona.
Y el estigma de peso se refiere a la devaluación o la denigración social a la que están expuestas las personas que tienen un peso mayor, ¿ya? Que es cuando asumimos ciertas conductas o actitudes en esas personas solamente por su peso o tamaño corporal. ¿Qué es lo que demuestran los estudios? Que tienen una salud mental peor, ¿ya? Que aquellas personas que no sufren estigma de peso, también más enfermedad física. Puede verse un impacto también en el rendimiento académico. Y se ha visto que sufren discriminación también en distintos ámbitos de la vida, ya a nivel de salud, trabajo, educacional, relaciones interpersonales, etcétera, lo que puede cierto, afectar a la persona desde el punto de vista psicosocial. ¿Ya? Y este es un estudio, es un consenso de expertos, es un estudio tipo Delphi, donde se hizo una revisión de la literatura, donde se evaluaron cuáles eran las causas y los efectos que tiene el sesgo y estigma por peso en las personas con obesidad, y también se llegaron a consensos para eliminar este estigma de peso. Aquí les hice un breve resumen, busquen, digamos, la publicación porque creo que vale la pena leerla completa. Yo aquí puse puntitos así muy pequeños. Primero, tener claro que el estigma por peso se presenta a cualquier edad, ¿ya? O sea, puede partir en la niñez perfectamente en una consulta médica o nutricional. Es mayores las mujeres presentan mayor discriminación por peso que los hombres, ¿ya? Hace sentido considerando que también tenemos más prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria. Los expertos, ¿cierto?, encuentran que efectivamente muchos profesionales de la salud tienen actitudes negativas y juicios hacia las personas obesas, ¿ya? Y dentro de estos juicios o valoraciones que se realizan es que son vagos, carecen de autocontrol, fuerza de voluntad, que son los culpables de su peso y que si no bajan de peso, no obtienen los resultados que uno espera como profesional de salud, es porque no siguen las indicaciones. Se ha visto que el estigma de peso y el sesgo de peso internalizado, que es cuando la persona obesa se empieza a creer todas estas creencias y juicios que hay en relación a su peso, aumenta los riesgos de síntomas depresivos, ansiedad, promueve una baja autoestima, aislamiento social, estrés y también se asocia con abuso de sustancias. Los expertos vieron que los niños y los adultos que experimentan estigma de peso tienen más probabilidades de evitar el ejercicio físico, ¿ya? Y actividad física, y tienen más probabilidad de participar en dietas poco saludables, ¿ya? Entonces terminamos dañando, ¿cierto?, la salud de estas personas en vez de promover hábitos y estilos de vida saludables. Y lo que les mencionaba antes, que el miedo al juicio, a los prejuicios, etcétera, hace que las personas que sufren sesgo de peso o estigma de peso, perdón, se aleje de los centros de salud, ¿ya? Y por lo tanto, muchas veces los diagnósticos y tratamientos para distintas patologías o condiciones, ¿cierto?, se realizan de manera más tardía y esto perjudica tanto la salud física como mental de estas personas. Se ha visto que un índice de masa corporal más alto durante la infancia está asociado con el desarrollo de conductas alimentarias alteradas y de trastornos de la conducta alimentaria. Y aquí yo me pregunto, ¿qué tan responsables estamos siendo de esto como profesionales de la salud y de la nutrición? Les dejo esa pregunta para que la reflexionemos. Y a modo de conclusión, yo la verdad creo que el enfoque tradicional no está funcionando, ¿ya? Yo creo que es momento de dar paso, ¿cierto?, a nuevos paradigmas en salud, de estudiarlos, ¿cierto?, antes de emitir un juicio de valor, ¿ya?, frente a si funciona o no funciona. Es momento de desaprender lo que todas aprendimos en la universidad, ¿ya? Yo tenía un proceso largo que partió en pandemia, de desaprender muchas cosas para reaprender nuevas cosas que dieran paso principalmente a contribuir a una atención más empática con las personas que nos consultan. Para apoyar la salud nutricional es fundamental fomentar actitudes positivas, seguras, relajadas, cómodas, conectadas y flexibles en torno a la alimentación, ¿ya? O sea, aquí aunque se enojen conmigo, las pautas alimentarias
¿ya? Por muy individualizadas que sean, por mucho que digamos que son cambios de hábitos, podemos cuestionarlas, ¿ya? En casos son necesarias. Yo trabajo con pacientes con trastorno alimentario y si tengo una paciente con una anorexia restrictiva, por supuesto que doy una pauta con porciones indicadas como un mínimo a comer, ¿ya? Pero podemos cuestionar el uso de pautas alimentarias, dando porciones específicas, poniendo una lista de alimentos prohibidos, ¿cierto? Yo creo que es hora de cuestionarlo. Fomentar comidas en familia. Ya vimos cuáles son todos los beneficios que tiene, ¿cierto?, para los niños y adolescentes. La invitación de trabajar nuestro propio sesgo y estigma de peso como profesionales de la salud, entendiendo, ¿cierto?, cuál es el impacto que este puede tener en la salud física y mental de las personas que lo padecen. Enfocarse en cambios de conductas y no pérdida de peso. Y esto lo pongo en negrito. ¿Ya? Tenemos que dejar de asociar que el bajar de peso es buena salud. Tenemos que dejar de felicitar a las personas cuando bajan de peso. Cuando felicitamos a las personas cuando bajan de peso, no sabemos qué hay detrás de esa baja de peso. No sabemos si hay una depresión, no sabemos si hay un trastorno de la conducta alimentaria, no sabemos si hay un cáncer, etc. Entonces, enfoquémonos en conductas, en que niños, adolescentes y adultos puedan adquirir conductas, ¿cierto?, que contribuyan a aumentar la salud. Fomentar la diversidad corporal. Me parece que es importante, incluso en nuestras consultas como nutricionistas, sobre todo cuando trabajamos con niños y adolescentes, hablar de diversidad corporal. Hablar de que todos los cuerpos son distintos, que hay distintas formas y tamaños y que está bien, ¿ya? Porque es la única forma de ir rompiendo con los estereotipos que se nos han inculcado a todas las que estamos acá, ¿ya? Con las películas de Disney, con las Barbie, etc. Con ese estereotipo crecemos nosotros. Entonces es hora de que nuestras niñas crezcan con otro tipo, ¿cierto?, de entendiendo que existe la diversidad corporal y que todos los cuerpos son buenos cuerpos. Muchas gracias.